gracias. Bueno, como ya habíamos dicho, el Padre nos va a compartir temas que él va a elegir. Y cuando nos vaya a compartir, él nos va a avisar para los que les toca compartir temas, lo vamos a brincar al próximo martes. Entonces, en esta ocasión, el Padre es el que nos va a compartir el tema de hoy. Y se va a estar grabando porque se va a compartir para los otros centros de escuela también. No en vivo, no, pero sí se va a grabar para después compartirlo con él. Adelante, Padre. Bueno, muy buenas noches. La razón de este tema es el 2019, en septiembre del 2019, a propósito de la fiesta, la memoria de San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas. El Papa Francisco decidió, y ya este sería el sexto año, que el tercer domingo del tiempo ordinario fuera dedicado a la palabra de Dios. O sea, es decir, que en cada Eucaristía, o por lo menos en una Eucaristía dominical de la parroquia, se resaltara la presencia de la palabra de Dios, procesión con el leccionario, procesión con el evangeliario, si se tiene, ¿verdad? Colocar la palabra de Dios visiblemente, que se note que hay algo nuevo en ese domingo, ¿no? Simplemente darle la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene la misma importancia que el mismo cuerpo de Jesús. Recordemos que la Eucaristía está formada de dos grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. O sea, los que asistimos a la Eucaristía, ¿verdad? La iglesia quisiera como madre que sus hijos se alimentaran siempre del pan de la palabra de Dios y del pan de la Eucaristía. Pero muchas veces por ignorancia, de repente muchos católicos llegan a la primera lectura, llegan al Evangelio y bueno, yo lo que quiero es comulgar. No, estamos mal pues en ese sentido. O sea, nuestra vida de fe se nutre, se alimenta con este doble alimento: la palabra y la presencia real sacramental de Jesucristo. Pero bueno, eso sería otro tema. No sé cuándo hablar de las dos partes de la Eucaristía. Cada parte se divide en cuatro momentos, ¿no? La liturgia de la palabra tiene cuatro momentos, la liturgia de la Eucaristía tiene cuatro momentos. O sea, está todo muy estructurado, de tal manera que si de repente vamos por vacaciones o trabajo a China, y hoy es domingo y pues a ver si, bueno, en China a ver si alcanzas, a ver si encuentras una iglesia, ¿no? Pero si la encuentras, aunque no entiendas mandarín, tú vas a saber en qué momento va la misa, porque es la misma estructura, como decimos aquí y en China. Es la misma, ¿verdad? Por eso hablamos de la universalidad de la iglesia. No precisamente por eso, pero bueno, es parte de lo mismo. Bueno, tomando lo que ya viene, ¿cuándo es el tercer domingo del tiempo ordinario? Ya el siguiente domingo, ¿no? Entonces, por eso he querido compartir de manera, lo aclaro, muy resumida,
muy resumida, una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI acerca de la palabra de Dios, Verbum Domini. ¿Verdad? Todo esto surgió, este documento es fruto de un sínodo extraordinario que convocó el Papa Benedicto XVI en el 2008. Reunió a algunos obispos, ¿verdad? A uno o dos representantes de los episcopados a nivel mundial, precisamente para hablar de esto, ¿no? De la palabra de Dios. Y el fruto, un fruto de este sínodo es precisamente este documento que sale a la luz el 11 de noviembre del 2010. La exhortación apostólica Verbum Domini, que esta exhortación apostólica está dividida en 3 capítulos. El primer capítulo, Verbum Dei, o sea, el verbo de Dios. Segundo capítulo, Verbum en Iglesia, o sea, el verbo en la iglesia. Y Verbum Mundo, el verbo en el mundo. Entonces voy a ir resumiendo, tomando algunas palabras simplemente. Esto con el fin que nos ayude a prepararnos precisamente para este próximo domingo, domingo de la palabra de Dios. El primer capítulo, Verbum Dei, se divide también en 3 apartados. El Dios que habla, la respuesta del hombre al Dios que habla y la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Empiezo con la primera parte, el Dios que habla. Dice el Papa Benedicto XVI, el capítulo trata de la voluntad de Dios de abrir y mantener un diálogo con el ser humano, en el que Dios toma la iniciativa y se revela de diversas maneras. Dios es el que ha tomado la iniciativa de tener un diálogo con el hombre, no el hombre con Dios. Es al revés. Dios toma la iniciativa de darse a conocer. Esto es lo que nos dice este apartado. De diferentes maneras, dice el Papa, en el numeral número 3 dice, dialogando. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Dialogando. En el numeral 4, mediante el verbo encarnado, es decir, el Dios invisible se revela, se da a conocer al hombre a través de su Hijo. Y más adelante, ¿verdad? El Papa Benedicto habla de algo profundamente interesante, que ya lo mencionaré. En el numeral número 1, dice el Papa, Dios se da a conocer a través de su creación. O sea, no basta, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice claramente, no basta la fe para conocer la belleza, la grandeza, la presencia de un Dios en este mundo. Basta la razón. A través de la creación, contemplando la creación, el hombre puede entender que hay un ser creador. Llámele como le llamen. Por eso para mí no hay ateos puros. Esto es pura mentira.
para mí. Otros pueden decir lo contrario, bueno, se les respeta, ¿no? Pero yo digo, no hay ateos puros. Tú no puedes creer en el Dios de Jesucristo, pero en algo crees más grande que tú, pero crees en algo. O sea, no hay un ateísmo puro. Dice el Papa en el numeral número 2, a través de una historia de la salvación, Dios se ha ido revelando. Y esa historia de salvación, pues inicia desde el libro del Génesis, con Adán y Eva, prosigue con la alianza que hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con los profetas y así a lo largo de la historia de la salvación. O sea, Dios que se da a conocer, que decide mantener un diálogo abierto con el hombre. La iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Por eso, la carta a los hebreos nos dice que no tenemos que esperar otra revelación. Muchas veces, inclusive entre nosotros, los católicos, decimos, porque caemos ya en todo este movimiento de la novedad, o sea, como ahorita la sociedad, pues no sé, esta se llama cámara, lo que está ahí, sí, disculpe mi ignorancia, ¿no? Yo de tecnología no sé nada, ¿no? O sea, esta cámara ahorita puede ser lo último de la moda, pero al mes siguiente ya hay otra mejor. Es la novedad de la tecnología o del mundo de hoy también. Y así queremos que sea Dios. No, que Dios nos diga otra cosa, no, que Dios se nos, ya chole con la Biblia. En primer lugar, todas esas personas que dicen eso, nunca han leído la palabra de Dios. Y quieren otra palabra de Dios, quieren otra revelación. Pero lo que el Papa Benedicto recuerda es eso. Dios nos ha hablado definitivamente a través de su Hijo. No hay que esperar otra revelación. Hay una sola revelación, la de Dios al hombre. Son muy diferentes las revelaciones privadas. Por ejemplo, que San Faustina o el Sagrado Corazón le habló a San Faustina. Bueno, antes de reconocer la iglesia esas revelaciones, si eran auténticas, se tuvieron que estudiar. Las estudiaron expertos. Porque si un mensaje, aunque sea el mínimo, de esa revelación está en contra de la palabra de Dios, no viene de Dios. Dios no se puede contradecir. Entonces, y así cada uno de los escritos que aparecen, y podemos decir, oye, ¿por qué los escritos, no sé, de María Valtorta? Yo recuerdo en el seminario, ahí un seminarista que entró, tenía esas revelaciones, ¿no? De María Valtorta. Yo no sé, ni sé ni quién es todavía, ¿no? Pero él como recién ingresado se le hacía raro por qué la iglesia no las reconocía. Porque seguramente había algo en esos escritos que contradecían la palabra de Dios. Decían algo diferente a la palabra. No es posible. O sea, lo que Dios tenía que decir al mundo, lo ha dicho ya definitivamente a través de su Hijo y está en la palabra de Dios. Cualquier mensaje del magisterio de la iglesia es en orden a la palabra de Dios. No hay algo diferente. Es
se sostiene su mensaje en la palabra de Dios. El cristianismo, dice el Papa Benedicto, es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. El cristianismo es la religión de la palabra. Nosotros creemos en un Dios personal, un Dios que se nos revela, un Dios que se comunica, un Dios que nos escucha, un Dios que nos responde a nuestra conciencia a través de la palabra de Dios, a través de otros acontecimientos de terceras personas. Las mediaciones en la Sagrada Escritura están presentes de principio a fin. Es decir, Dios también nos puede hablar a través de una persona, pero fundamentalmente de su palabra. En cambio, los gnósticos no creen en un Dios personal. O sea, tú y yo, por eso no podemos hacernos una moral a nuestra medida, usos y costumbres a nuestra medida. Ya tenemos 10 mandamientos. Entonces, nuestros usos y costumbres tienen que ser sujetos a los 10 mandamientos. Y nos conviene, porque le preguntaron a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús es muy clara. ¿Cuál fue? Cursillistas, practica, vive los mandamientos. Punto. En cambio, de repente hay personas, inclusive católicas, que nos encontramos y que expresan ahorita. No, es que yo prefiero ser espiritual que religioso. Ha caído ya en el gnosticismo sin saberlo. Ha caído en el gnosticismo. Esa persona se hace una moral a su manera. Cree un Dios a su manera, pero no en el Dios revelado, no en el Dios de Jesucristo. Eso, vivir, entre comillas, una fe, lo más fácil del mundo. Yo vivo mi fe como yo quiero vivirla. Ay, pues qué padre. Yo amo a mi prójimo como yo lo quiero amar. No, ámalo como lo dice la Sagrada Escritura, como lo dice Jesucristo, el Dios que se hizo carne. Yo creo mucho en Dios, no, cree en Dios como Él quiere que creamos en Él, no como tú quieres creer. Por eso, aguas, o sea, cristianos católicos, tenemos que estarnos evaluando. ¿Realmente mi fe está puesta en el Dios de Jesucristo? ¿O está puesta en un Dios, en un pseudo Dios, como lo proclaman los gnósticos? Los gnósticos son religiosos, aparentemente sí. Ellos no creen en un Dios personal, creen en una energía allá, pero que no se revela, no se da a conocer. Muy bien, segundo punto, la respuesta del hombre al Dios que habla. Dice el Papa, Dios es el que quiere dialogar con el hombre. Cada hombre es destinatario de la palabra de Dios que interpela y llama a entrar en una relación de amor mediante su respuesta libre. O sea, si tú y yo queremos dialogar verdaderamente con Dios, pues ahí tenemos su palabra. Si yo quiero dialogar contigo, pues no lo voy a hacer a través de una fotografía tuya.
sino lo voy a hacer a través de tu palabra presencial. Por eso San Ambrosio decía allá en el siglo tercero, ¿no? ¿Quieres hablar con Dios? Ora. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee su palabra. O sea, la Biblia es palabra de Dios. Por eso a mí, no sé si a usted les ha tocado en las misas conmigo. Yo generalmente cuando ya terminamos el Señor ten piedad o el Gloria, después de la oración colecta, previo a la palabra de Dios, generalmente digo, nos podemos sentar para escuchar a Dios. O sea, es Dios quien nos va a hablar en su palabra. Es Dios, o sea, hay que creerlo. Si no lo creemos, la loca de la casa, la imaginación, la vamos a tener no sé dónde, ¿verdad? Y por eso muchas veces salimos de la Eucaristía igual o peor de como entramos, porque no damos oportunidad a que Dios nos hable. No nos dimos la oportunidad de escuchar a Dios. Dios nos habla. Está leyendo Onofre, sí, es la voz de Onofre, pero Onofre está prestando su voz a Dios. Es Dios que está comunicando su palabra, no es la palabra de Onofre. O sea, en eso hay que tener cuidado, hay que ser conscientes. Dialogando con Dios, nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a los interrogantes más profundos que anida en nuestro corazón. O sea, dialogando con Dios, leyendo su palabra, podemos encontrar las respuestas a tantos interrogantes, a los más grandes interrogantes que tiene el hombre, como por ejemplo la felicidad, la muerte, ¿qué hay después de la muerte? El sufrimiento, la vida eterna, el infierno, el cielo, etcétera, etcétera. O sea, Dios nos va respondiendo, pero claro, Él sabe cuándo, cómo. Los tiempos de Dios son los mejores. La respuesta del hombre es mediante la fe. De ahí, nuestra responsabilidad es confiar en la palabra. Confiar en la palabra. Si en la medida en que conocemos la palabra, nos vamos a enamorar de la palabra. Si no somos oyentes asidos a la palabra, no amamos, no estamos amando, no estoy amando la palabra de Dios. Y muchos años después, el Papa Francisco decía, dejemos que Dios nos enamore con su palabra. Piensa cómo te enamoró a ti tu esposo. A ver, Margarita, verbo mata carita, ¿no? Todavía no la... O sea, muchas veces el hombre enamora a una mujer con la palabra. Quiero enamorarme de Dios, quiero que Dios me enamore. Hay que leer con fe la palabra, con gran confianza, no dudando. No podemos tomar la palabra de Dios con escepticismo, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un libro científico, ya lo sabemos, no es un libro filosófico,
es un libro de fe. Por lo tanto, hay que leer la palabra de Dios con fe. Y vamos a encontrar las respuestas de los interrogantes que tenemos tal vez desde nuestra infancia. Cuando el hombre no le responde a Dios, es muy fácil caer en la desobediencia y el no escuchar, que es en la Sagrada Escritura. A esto le llamamos pecado. La raíz del pecado es la negativa a escuchar, a no escuchar o la negativa a escuchar la palabra de Dios. Ahorita precisamente lo comentábamos aquí Javier y Onofre, ¿no? Que muchas veces cuando en el mismo cursillo a lo mejor tú y yo lo vivimos o lo hemos escuchado, ¿no? Como en el cursillo pues se nos revelaron tantas cosas que ¿a poco esto es pecado? ¿A poco esto ofende a Dios? ¿A poco esto va contrario a la palabra de Dios? Y más ahorita, en la sociedad que estamos viviendo, con el famoso, la secularización que busca sacar a Dios hasta de la iglesia, hasta de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha tocado, ¿no? Grupos juveniles. Tú les llevas temas, sacramentos, palabra de Dios, la Virgen María. No, 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 mejor háblanos de la amistad. No, no, mejor háblanos de tontería y media, ¿no? Discúlpenme la expresión porque eso es. O sea, a eso me refiero como la secularización está dentro de la iglesia, no está fuera. Yo no digo que estos muchachos o estos adultos sean personas malas, no, pero es tanto la mundanidad que ya no nos damos cuenta, pues no alcanzamos a discernir lo que realmente debemos de leer, meditar. Muy bien, me voy a brincar el tercer punto y me paso al segundo capítulo para no extenderme demasiado. El segundo capítulo es Verbum in Ecclesia, el verbo en la iglesia. También está dividido en tres apartados: la palabra de Dios en la iglesia, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Primero, la palabra de Dios en la iglesia. Dice el Papa: gracias a la palabra de Dios y a la acción sacramental, Jesucristo es contemporáneo a los hombres en la vida de la iglesia. Cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical. Lo que nos cambia es Dios a través de su palabra y su gracia. Su palabra es gracia. Su palabra es alimento. Al hombre nunca lo ha transformado el miedo. Al hombre lo transforma el amor de Dios, no el miedo. El miedo hace que nos alejemos de repente un tanto de aquello que sabemos que estamos haciendo mal. Como por ejemplo, ¿verdad? Alguien se accidentó porque andaba hasta las chanclas, borracho, drogado. Se asustó. No, 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 pues ya no va a tomar, no, ya no va a tomar.
Pero ¿qué pasó? Se recuperó, volvió a caminar, le pegaron los huesos, volvió a jugar béisbol. Al ratito, se olvida, vámonos otra vez. Después del partido, el de 24 que nos está esperando. Si no, pasen ahí enseguida de la escuela ahí de Providencia, en el parque de béisbol que hay ahí. Los domingos, familias enteras. Bueno, mejor, esa es otra cosa, mejor no digo nada. Eso bórralo, por favor. Bueno, ¿sí está bien? Pero pues sí, o sea, después del béisbol están pisteando, pues. O sea, vuelven a lo mismo. El miedo, el dolor no nos cambia. A ti y a mí, si ha habido un cambio verdadero, ha sido la palabra de Dios, la acción de Dios, la gracia de Dios. No soy yo, no soy yo, es Dios, es porque yo fui dócil a la gracia de Dios. Eso es lo que realmente me está cambiando la vida. Mi único mérito es ser dócil a la acción de Dios a través de su palabra, de su gracia, de la vida sacramental. La relación entre Cristo y la iglesia no puede ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento del pasado. La iglesia no vive de sí misma, sino del evangelio, y en el evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Esto es revelador. La iglesia tiene vida en Cristo, es decir, en su palabra. De hecho, un documento que habla precisamente de la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 1 lo dice claramente. La Iglesia es sacramento, signo, presencia de salvación en Cristo. Si no habita Cristo, la iglesia se queda sin la divinidad. La iglesia entonces es únicamente una estructura humana. Y un hombre no puede salvar, no puede liberar a otro hombre. Eso lo dice claramente la antropología teológica. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Por eso Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el que salva, libera. No es un simple hombre, como quieren hacernos entender actualmente este fenómeno que se llama, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, ahorita si me recuerdo, se los digo, ¿no? Ahora, igual. Hay otro documento de la iglesia, la Evangelii Nuntiandi, en el numeral 14. La iglesia existe para evangelizar. La iglesia existe para hablar de Dios. Y bellamente el Papa Benedicto XVI que decía, ¿no? Hay que tener miedo a aquel que habla mucho de Dios, pero habla muy poco con Dios, porque se predica a sí mismo. Aguas, tú y yo, como laicos comprometidos, como cursillistas, como servidores en una parroquia. Tenemos que ser oyentes asiduos de la palabra. Si vamos a tomar el valor de hablar de Dios, tengo que hablar con Dios. Si no, voy a hablar de mis ideas, de mis conceptos. Discúlpenme, yo no lo digo. Es la verdad de Dios, es la enseñanza de la iglesia. Por eso
no es optativo para un cristiano que quiere vivir verdaderamente su fe, leer la palabra. No, pues si tengo tiempo, por favor. No, no, no es optativo, es esencial, es esencial. La misma Madre Teresa de Calcuta, creo que muchos de ustedes conocen su obra. O sea, no curar, sino estar con el enfermo, alimentar al enfermo. Ella misma decía, el mayor acto de caridad que le podemos dar a un ser humano es hablarles de Dios. ¿Qué óvole? No es darle alimento, no es acompañar al enfermo. No, sí es, claro, ¿no? Pero el mayor acto, gesto de amor por el ser humano es hablarles de Dios. La Madre Santa Teresa de Calcuta. No lo digo yo, lo dice la Madre Teresa de Calcuta. La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. Dice el documento del Papa, la liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escuche y responde. Todo acto litúrgico está por naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Por eso, en cada sacramento que asistimos, bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal, cada sacramento está iluminado con la palabra de Dios, porque nace de la palabra de Dios, nacen de la voluntad de Dios. Toda la liturgia se ilumina en la Sagrada Escritura. En la liturgia, es decir, en cada sacramento, Dios habla, actúa, nos dice algo. En cada sacramento, Dios nos habla y no hay que dudarlo. Pero tristemente me atrevo a decirlo sin miedo a equivocarme. ¿Cuántas personas de nuestras familias, amigos que invitamos a un bautismo? ¿Se lee la palabra de Dios o no se lee la palabra de Dios? O sea, ¿realmente ponen atención? O sea, en cada sacramento Dios habla. En cada sacramento Dios quiere actuar. En cada celebración litúrgica, Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí, eso que tú esperas. Pero muchas veces seguimos sin escuchar porque la palabra de Dios no la escuchamos como la deberíamos de escuchar. ¿Cómo? Con reverencia. Con reverencia. Con la misma reverencia, y lo digo de veras así, cuando escucho a mi papá, a mi mamá, cuando escucho a la persona que amo verdaderamente, que sé que tiene algo bueno que decirme. Entonces, aquí lo que recuerda el Santo Padre es, en cada sacramento, Dios nos sigue hablando, Dios sigue dando respuestas, Dios sigue actuando. Ya la cosa es, ¿nos dejamos? El tercer punto de la segunda parte, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Lo único que voy a decir aquí es, la palabra de Dios
anima toda acción pastoral. Por eso, yo cuando llegué aquí, y se lo dije en una junta que tuvimos no hace mucho tiempo, el equipo, ¿cómo se llama? El secretariado. Bueno, pues es que todavía no me familiarizo con el secretariado. Les dije, algo que a mí me gustó mucho es eso, que al principio leen el Evangelio. La palabra de Dios debe de acompañar toda acción pastoral. En otras palabras, decía el Papa Benedicto, hay que tener miedo a los que hablan de Dios y no hablan con Dios. Tenemos un cursillo, tiene que hacerse presente la palabra de Dios. Tenemos un cursillo, tiene que haber Eucaristía. Eso no es opcional. Sin Dios no somos presencia de Dios. O sea, de repente hasta un sacerdote se nos puede barrer y cometer esa tontería de hacer una reunión y no hacer presente la palabra de Dios, no hacer presente la misma Eucaristía. No, pues entonces eso no sé qué será, pero no lo convoques como algo religioso. O sea, es lo que nos pide el Santo Padre, ¿no? La palabra de Dios debe de animar toda acción pastoral. Es un alimento que necesitamos para reestructurar nuestra vida. Muchas veces pensamientos tan contaminados con la mundanidad, con la secularización, con el relativismo, con el permisivismo moral en que esta sociedad está instalada. Por último, tercer capítulo, Verbum Mundo, el verbo en el mundo. La misión de la iglesia, anunciar la palabra de Dios. Dice el Papa, el verbo se presenta ante nosotros como el narrador de Dios. O sea, Jesucristo es el auténtico narrador de Dios, porque Él es Dios. ¿Quién mejor para hablarnos de Dios que Él mismo? Ya no a través de los autores sagrados, los agiógrafos. Esta parte me la salté, ¿no? Por el tiempo, la hermenéutica bíblica. Pero indudablemente, ¿verdad? El verbo se presenta a nosotros como el narrador de Dios. San Ireneo menciona, Jesús es el revelador del Padre a quien nadie ha visto jamás. ¿Quién ha visto al Dios invisible? Solo el Dios, él mismo. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No solo somos destinatarios de la palabra, sino también anunciadores. No podemos dejar de hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto. De alguna otra manera, por eso estamos aquí, porque queremos seguir anunciando a otros lo que a mí me está transformando. O sea, Dios a través del cursillo te está transformando a ti. Y tú quieres dar a conocer esta bella experiencia a otros. Por eso dice el Papa, no solo somos destinatarios de la palabra, sino también
anunciadores. La iglesia anuncia al mundo el logos de la esperanza. Si algo necesita este mundo es a Dios. Sí, necesita muchas cosas y podemos enumerar ahorita en un cuaderno ahí dulce y podemos llenar todas de las cosas que necesita Obregón. Pero la principal es Dios. Si Dios reinara en cada hogar, y voy a decirlo, cristiano en general, de Ciudad Obregón, ¿a poco Obregón no sería diferente? Las iglesias estuvieran llenas. Aquí no cabría el salón para reunirnos. Ya nos hubiéramos extendido para... ¿Hay lugar para allá? Para allá. El anuncio de la palabra de Dios es de todos. Por lo tanto, se debe despertar esta conciencia en toda parroquia, comunidad, asociación y movimiento eclesial. Decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: la iglesia ha nacido en salida, es decir, tiene que ser misionera. Y para ser misionera hay que anunciar la palabra de Dios. Para ser misionera hay que anunciar la palabra de Dios. La iglesia ha nacido ser misionera. La iglesia, todos, como ya señalamos, no podemos limitarnos a una pastoral de mantenimiento, sino constantemente hay que evangelizar, ya que muchas personas van perdiendo su identidad, porque muchas personas tristemente viven en un ateísmo práctico. Esto lo digo yo, ya no el Papa, ¿no? Para que quede claro. O sea, ¿por qué necesitamos seguir evangelizando, anunciando a Dios? Porque muchos cristianos viven en un ateísmo práctico, en una idolatría silenciosa, por la ignorancia, por la falta de formación, viven ofendiendo a Dios con su vida. Pero no lo saben en verdad. No lo saben en verdad. Bueno, esto es lo que yo quería comunicarles a ustedes, ¿verdad? De alguna otra manera, prepararnos para este tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Domingo de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Silenciosa. Muy bien. Onofre, hay que apagar. Ok. Ahí. Porque estaba dando nuestra